ábrase que lleva bala. Aquí está su general, hijos de su pelona. ¿Quién dijo que no? Que dé un paso al frente el que dijo que no. Tú dijiste que no. Pero no tiemble, pelao, que un muerto no hace nada, y menos cuando tiene tantos años bien frío. Gracias a esos desgraciados de Jesús Salas Barraza, diputado por Durango, de Melitón Lozoya, del mero presidente Obregón y de todos sus secuaces. Un día le dije a mi amigo John Reed: ¿sabe qué, Juanito? Sueño ya con retirarme. Quiero irme a cultivar la tierra, a sembrar maíz, a criar ganado entre mis compañeritos que han sufrido tanto conmigo. Y eso, pues ya mero se nos hacía realidad. Qué días aquellos cuando yo vivía en mi hacienda de Canutillo. Días de mucho trabajo, recorriendo toda la hacienda, levantando los cercados, arreglando los arados, impulsando la escuela. Porque eso sí, pues yo quería que todo el mundo supiera leer y escribir. Y empecé con mis dorados, pero unos, pues ya estaban muy brutos y no salieron del abecedario. Pero otros de mis muchachitos sí aprendieron. También me dediqué a cuidar a mi pequeño hijo Agustín. Era un chavalito, unos 8 o 9 años. Ese muchachito representaba a muchos otros, a los que yo no pude cargarlos, hablarles, y a muchos, pues ni conocerlos. Me quedaba tiempo por las noches para darle una ojeadita al Tesoro de la Juventud. ¡Qué buen libro! Usted ya lo conoce. Usted ya lo leyó. Hay que leerlo. ¿Sabe dónde vine conociendo ese libro? Pues allá en la cárcel de Tlatelolco, allá en la Ciudad de México, donde vine a caer preso después de que me agarraron a fusilarme en Jiménez. Ese desgraciado borracho de Victoriano Huerta me acusaba de haberme robado una yegua. Hágame usted favor, Pancho Villa no se robó una yegua en la Revolución. Pancho Villa se robó muchas yeguas, porque primero los ricos nos las robaron a nosotros. Nos quitaron nuestro ganado, nuestra casa, las tierras y también nuestra dignidad. Pero qué suerte tuve de caer allá preso al lado de dos grandes hombres, el maestro Otilio Montaño y Gildardo Magaña. Era la gente de mi general Zapata. Ellos me enseñaron a leer y escribir como Dios manda. Nunca había ido a la escuela. Allá en San Juan del Río, la escuela era nomás para los ricos, no para los jodidos. Me contaron también la historia de mi México, que yo no conocía. Me hablaron de Juárez, del padre Hidalgo. Y cuando conocí toda la historia de mi patria, supe pa' qué y por qué peleaba. Lo peor de todo, cuando yo estaba ahí en Canutillo y que por las noches me ponía a leer, y entre hoja y hoja me llegaban muchos recuerdos de tantas andanzas por esos caminos de la patria. Pero lo peor de todo, les decía, era cuando me agarraba el miedo. Sí, señores, el miedo, pero a una emboscada, como esa que le hicieron a mi amigo Zapata. Conmigo, pues también así vino siendo. No tuvo más remedio. Qué bien recuerdo aquella tarde que, estando en mi hacienda, tenía que salir otro día para Río Florido. Pues iba a padrinar un bautizo
allá con mi compadre Zabal Lozoya. Mi vieja, Austreberta, pues no podía ir conmigo porque ya merito caía en cama. Entonces, mi secretario Miguelito Trillo, que por cierto fue el último, me dijo: mi general, esta vez no vamos a llevar la escolta como siempre lo hacemos. Pues son comida pa' 50 pelaos y pastura pa' 50 caballos, pues ya no hay dinero. Tenía razón. Esa escolta me la dio el gobierno cuando me vine a Canutillo. 50 hombres montados y armados. Salimos en mi automóvil Dodge. Era un carro 1921 que había comprado hacía poquito tiempo. Muy bonito. Cuando lo llevé a la hacienda, todas las viejas del rancho lo fueron a curiosear. Y cuando salía en él por las calles, todos los chiquillos corrían detrás de él, pues era la novedad. ¿Quién me iba a decir en ese momento que allá en Parral ya me estaban esperando? Que en una casona de las calles de Juárez y Gavino Barreda había 7 pelaos apostados ahí. Tenían cerca de 2 meses cazándome, lo mismo que las víboras de cascabel van cazando a las palomas sabaneras, con mucho tiento y paciencia. Y qué bien que escogieron el punto. Por ahí mismito tenía yo que pasar para ir a la casa de una de mis viejas, Manuelita Casas. Después del fandango, allá en Río Florido, pues nos tuvimos que venir a Parral. Y ahí en Parral duramos, ¿qué sería? 4 o 5 días. Pues andaba yo arreglando todo lo de mi testamento. Yo creo que si andaba en arreglos de mi testamento, pues es porque presentía que la huesuda andaba muy cerquita. Pero cómo piden cosas. Usted sabe que papeles de esto, de aquello, actas, todo eso. Pero también andaba comprando todos los triques que nos hacían falta en la hacienda, pues era el merito tiempo de las siembras, mes de julio. Allá en la hacienda toda la gente andaba en las labores y las tardes se cubrían de nubarrones negros. ¡Cómo me gustaba ver esas tardes! ¡Y cómo me gustaba el olor a la tierra mojada! Yo creo por eso mismo, el mero 19 en la tarde, ya pa' meterse el sol, me quedé sentado un rato ahí en el patio de adentro de la casa. Y al voltear y ver ese cielo tan hermoso de Parral, me llegaron muchos recuerdos. Empecé a sentir escalofríos. ¿A usted le han dicho que la muerte se presiente? ¿Le han contado eso? La gente de antes lo decía. Y mi madre también lo decía. Que cuando uno se va a morir, pues lo va sintiendo derechito por los huesos. Poco a poquito siente el frío. Y yo sentí ese escalofrío. Y empecé a sentir cosas extrañas y a recordar. Y pude ver en ese momento mi casa, mi jacal, allá en esa bendita tierra de San Juan del Río, tierra que me vio nacer y que me vio crecer. Ahí estaba mi madre, torteando al salir el sol. Ya había molido a metate como se usaba antes. Ahí estaba mi padre y mis hermanos, echando tacos de chile con asientos de manteca. Mi padre, don Agustín Arango, como le llamaba todo el mundo, ciertamente, pues era un hombre pobre, pero muy respetado. Y mis hermanos Antonio y Hipólito, igual que mis hermanas Martina y Mariana, pues lo queríamos y lo respetábamos como a nadie. Pero un día se nos fue muy de repente. Estaba trabajando allá en las minas de San Lucas. Allá se echaba temporadas. Tuvo unos golpes
y se murió. Pobrecilla de mi madre. Quedamos solos. Yo apenas tenía 12 años. Y aunque hice la lucha, y aunque fui chacharero, varillero y lo que pude, muy pronto salimos de allí y fuimos a parar al rancho de Gogojitos de la hacienda de Santa Isabel de Berros, a sembrarle a la cuarta al amo, a don Agustín López Negrete. Allá vivían unos primos y nos prestaron un jacal. Mi madre, entre ella y mis hermanas, molían desde la madrugada y torteaban para llevar las gordas a la casa grande. Yo y mis hermanos trabajábamos de sol a sol igual que mis primos. Nunca vi la cosecha, nunca. Pero lo que sí vi, y muy clarito como si fuera ahorita, es cuando el patrón jaloneaba a mi hermana Martina. Yo iba por una punta del arado que se me había quebrado, escardando el maíz. Cuando me acerco a la casa, vi que afuera del jacal estaba el caballo del patrón y otros dos. Me fui acercando y pude ver que el patrón jaloneaba a mi hermana Martina. Pobre de mi madre, le suplicaba: no se la lleve, patroncito, no se la lleve, no sea ingrato, patroncito. Mi muchacha está muy chica, tiene 13 años, patroncito, no se la lleve. Y el viejo la jalaba como toro en brama. Me fui corriendo del jacal. Yo sabía que en un morral que colgaba del tapeiste, allá en el jacal de mi primo, estaba una pistola 22. Me la traje. Llegué y le grité al viejo frente a frente: ¡suéltala! ¡Suéltala! Me vio con unos ojos de desprecio, pero no la soltaba. Entonces le troné 5 plomazos, uno a uno. Lástima que le atiné nomás 2. El viejo fue cayendo poco a poquito, jadeando como un perro el desgraciado. Pero de pronto ya me tenían acañonado. Eran los guardias del patrón. Y yo dije: hasta aquí llegaste, Doroteo. Pero el viejo volteó la cara y les dijo: dejen al muchacho. Luego nos hacemos cargo de él. Llévenme a la casa grande. Y se fueron. Pobrecita de mi madre, vieran ustedes qué angustia tenía. Desesperada, mi madre lloraba y me decía: ¿qué hiciste, Doroteo? ¿Qué hiciste, mijo? Me abrazaba igual que mi hermana Martina. Estaban muy asustadas. Y yo nomás le dije, arrodillándome a sus pies: madrecita, écheme su bendición y pues que sea lo que Dios quiera. Pobrecilla de mi madre. Ella y mis hermanos tuvieron que irse nuevamente a San Juan del Río. Y yo me pelé pa'l Cerro de la Silla, allá por el Cañón del Diablo. Y ahí anduve vagando por 2 semanas, con el miedo pegadito a las costillas, por ser un chavalo de 16 años. Por las noches llegaba a las orillas del pueblo de Santa Isabel para robarme los frijoles o la leche que tenían en el fresco. Pero un día al amanecer todavía no salía el sol pa' cuando ya me tenían acañonado. Era la gente de los rurales, de Otaviano Meraz, de allá de Canatlán. Me agarraron preso y me llevaron a la cárcel de San Juan del Río. Yo sabía que muy pronto me iban a fusilar, pues había balaceado al amo. Otro día muy temprano, oí que gritaban: ¡Hora, Doroteo! ¡Que salga el nuevo! ¡Que salga, Doroteo! Ahí se usaba que al preso que llegaba
Lo sacaban a moler el nixtamal al patio de enfrente. Apenas me sacaron, agarro la mano del metate y le doy al guardia en la cabeza. Me pelo pa'l Cerro de los Remedios, bajo el río, y agarro un caballo que estaba persogado. Y me fui a parar hasta la Sierra de Gamón. Ahí anduve 2-3 días vagando. Pero luego me topé con la gavilla de Nacho Parra y sus hermanos. Y con él andaba Pancho Villa, el verdadero Pancho Villa. Un hombre ya maduro, como de 50 y algo de años. Ese me enseñó a defenderme. Ese me enseñó a robar las partidas de ganado. También a agarrar las yeguas. Ese me enseñó a defenderme de los rurales. Pero un día que dimos golpe allá a la hacienda de Belén, cerca de Peñón Blanco, que le dan un balazo en la barriga. Y vino a morirse a la sierra. ¿Cómo me pudo? Pero en ese momento tomé su nombre y desde ahí me llamé Pancho Villa. Sí, señoras, sí, señores, sería interminable de contarles esta historia, pero así vino siendo. Duré 17 años fuera de la ley, 17 años como bandolero, porque no conocía otra forma de hacer justicia más que robándole a los ricos y dándole a los pobres. Esa fue mi vida. Ese día 19, la víspera de mi muerte, sentado en aquella silla entre escalofrío y escalofrío, también recordé a un gran hombre, a don Abraham González. Era gobernador de Chihuahua. Y él nos buscó a mi compadre Tomás Urbina y a mí. Fue a dar hasta por Rosario. Primero nos anduvo cazando para poder hablar. Luego nos contó que había un rico hacendado llamado Pancho Madero, que había estudiado hasta en las Europas y que venía a pelear por los mexicanos, que andaba haciendo clubes en cada parte, pues para organizar la gente. ¿Cómo no, don Abraham? Ahora sí que no le creímos. ¿Cuándo ha sabido usted que los curritos vengan a pelear por los pobres? Pues ni mi compadre ni yo la creíamos. Nos fue convenciendo. Y cuando conocí al señor Madero en la hacienda de Bustillos, desde que lo vi, supe que ese chaparrito valía lo que pesaba. Cuando habló conmigo, inmediatamente me convenció y abracé la revolución como si fuera mía. También esa tarde recordé mi división del norte. Qué grande y poderosa fue. Con todas sus brigadas llegó a tener más de 60,000 hombres. Cuántos generales valientes y destacados. Mi general Felipe Ángeles, Tomás Urbina, Calixto Contreras, Rodolfo Fierro, Martín López y muchos más. ¿Cuántas batallas ganamos? Torreón 1913 y vuelta a Torreón 1914. San Pedro, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Ojinaga y el mero Zacatecas, donde le dimos en toda la madre a los pelones. Pero cómo me dolió la caída de Celaya. 2 semanas en el Bajío, viendo morir a mi gente. Cuántos jóvenes, hombres grandes y mujeres. Pero cómo me dolió la traición que nos hicieron esos gringos hijos de un cabrón. Pero no le hace. No la cobramos como Dios manda y les quemé Columbus. Y si no,
Pues nomás pregúntenle a todos los güeros que se quedaron sin orejas, porque todavía lo recuerdan. También pude recordar a todas mis mujeres, porque a todas las quise, como quise a todas las soldaderas que murieron en campaña. Con 18 me casé como Dios manda. También recordé a todos mis hijos, que ya no tuve tiempo ni de conocerlos, ni darles el mejor de los caminos. ¡Ah! Pero se me olvidaba, si otro día, que era el 20 de julio de 1923, tenía que estar en Canutillo. Pues ya tenía yo mucha preocupación. Les había dicho que allá había dejado a mi vieja Ostreberta. Pues ya merito caí en cama. Iba a ser el segundo apenas. Bueno, con ella. Muy de madrugada, como yo lo acostumbraba. Yo siempre en eso de las 5:30 de la mañana ya estaba de pie. Me levanto y empiezo a prepararme para salir a la hacienda. Levantamos la gente y mi vieja, después de darme el café y que comimos algo, pues me preparó una sandía y el dinero para pagar allá en la hacienda. Yo noté la ciudad muy extraña. No había policía de resguardo y los militares que estaban en la guarnición de Parral habían salido de la ciudad que a pasar revista. Y no era último día del mes, como decía el reglamento. Los cables del teléfono estaban cortados. Las líneas de telégrafo también estaban cortadas, pa' Canutillo y pa' todos lados. Y ahí en Parral estaba el mejor fotógrafo de México, Casasola, que vino tomando mis fotos. ¡Ja! ¿No sería extraño eso? Claro, eso se los estoy contando ahorita, pero en ese momento ni cuenta nos dimos. ¿De qué demonios me sirvió lo astuto y lo desconfiado que fui toda mi vida? ¿De qué diablos me sirvió herrar los caballos al revés? ¿De qué me vino sirviendo dormir en 2 o 3 puntos en la misma noche? ¿De qué me sirvió desconfiar hasta de mi propia sombra si vine a caer como corderito sin olfatear nada? Antesito de las 8 estábamos listos para salir. Yo mismo iba manejando. A mi lado, Miguelito Trillo. Ya me había dicho Trillito que él se quería quedar, pues andaba próximo a casarse, pero tenía que ir a la hacienda. También iban Rafael Medrano, Claro Hurtado, Rosalío Rosales, Daniel Tamayo y Ramón Contreras. ¿Quién iba a decirme que apenas en el callejón de la mesa nos vio Juan López Saizpardo y nos saluda muy decente con una caravana, quitándose el sombrero? Esa era la señal a los asesinos. Apenas giré el volante en la esquina y se oyó una cerrada descarga. Entonces yo sentí mi cuerpo calientito, calientito. Solté el volante y el carro sin control fue y se estrelló contra un árbol. Se oyó un golpe seco y aturdidor. Luego unos quejidos. Los gritos de una mujer despavorida y el tropel de los caballos de los asesinos. Y todo se fue quedando en silencio. Se hizo un interminable silencio, porque hasta ahí llegaba la luz de mi vida. Una vida que no fue muy larga, apenas 45 años. Pero que cómo le dio guerra a los pelones y a todos los carrancistas. Y le sigue dando. Porque el grito de ¡Viva Villa! todavía les estremece. A ver,
¿Dónde están esos políticos y politiqueros que siempre han usado mi nombre cuando andan en sus campañas? Pero cuando llegan a sus puestos, se les olvidan los ideales de Pancho Villa y el servicio para todos. Se les olvida que Villa nunca ambicionó el poder ni aceptó quedarse en la silla. Cuando llegan a sus puestos, ya no se acuerdan de Villa, menos de ustedes. O están como los historiadores y los cronistas, escribe y escribe libros cada año sobre el general, pero no terminan de ponerse de acuerdo cuáles eran sus verdaderos ideales. Pero una cosa sí les digo, Pancho Villa quería una nación libre, sin usurpadores. Solo quería tierra para todos. Quería que cada campesino tuviera su propio rancho, su casa, su tierra y su ganado. Soñaba con un país desarrollado. Y siempre tuve la obsesión por la educación. Cuando pude, en 1914, mandé un grupo de niños a prepararse a Estados Unidos. Pero también mandé otros aquí en México. Y cuando tomé la hacienda de Canutillo, mi principal sueño fue poner una escuela completa, a la que le puse el nombre de General Felipe Ángeles, en recuerdo de ese gran hombre que luchó conmigo. El día que yo vea que todos los niños de México tienen educación, pero una educación digna, ese día descansaré en paz. Porque una vez le dije a mi secretario Miguelito Trillo, México necesita un ejército grande y fuerte, pero de maestros, porque yo primero le pago a un maestro que a un soldado. ¡Viva Villa, hijos del maíz!